Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión de la tertulia de Siglo y Cuarto en la nueva televisión universitaria. Esta tertulia, este encuentro, lo vamos a dedicar a revisar un episodio polémico, complicado de poder sacar una conclusión definitiva, un episodio ocurrido en la primera mitad del siglo XX. Me refiero a la muerte del presidente de la Gran Esperanza Boliviana, que fue en su momento el teniente coronel Germán Busch Becerra. Para eso está con nosotros, ¿quién mejor? El autor de un libro al cual yo recomiendo mucho, titulado Dos tiros al amanecer, mi querido amigo Robert Brockman, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, querido Pablo. Siempre un gusto estar aquí. Querido Robert, bueno, antes que nada debo felicitarte públicamente por tu libro. Lo he leído, ya debo confesar, un par de veces. Además, no es un libro que lo puedes como novela, o sea, digamos, en el punto de vista literario, leer de esa forma, pero para agarrar elementos que son importantes dentro de la historiografía y para cotejar fuentes, también hay momentos que tienes que hacer un estudio de ciertos párrafos que me parecen sensacionales y que también hay seguramente tú también has cotejado en la investigación que has realizado, ¿no? Querido Robert, centrémonos directamente al día 23 de agosto de 1939, esa fatídica mañana de invierno paseño en la zona de Miraflores, en la casa del presidente Bush en la Villalobos. ¿Tenemos que entrar para ver este episodio desde el día 22 o tal vez unos días antes para ver el estado de ánimo del presidente Bush? Yo me animo a ir unos varios días antes, entre una semana y 10 días antes, porque ahí se dan los primeros antecedentes que van a conducir a esta madrugada trágica del 23 de agosto, ¿no? Es decir, cuando amanece el 23 de agosto ya está consumado. O sea, los dos tiros suceden a las 5 de la mañana del 23 de agosto, entonces ya todo ha sucedido. Vámonos unos 10 días antes, cuando ha muerto hace muy pocos días la madre del presidente Bush, doña Raquel Becerra, en la ciudad de Cochabamba, donde se había trasladado a vivir el último par de años de su vida, los últimos pocos años de su vida. Muere la señora Raquel y su funeral transcurre tristemente porque va muy poca gente a visitar el entierro, a pesar de tratarse de la madre del presidente. Y inmediatamente un pariente del presidente, el señor Alberto Natusch Velasco, que es el padre de Alberto Natusch Busch, sobrino de Germán Alberto Natusch Busch, cuñado de Germán Alberto Natusch Velasco, le escribe una carta al presidente desde Cochabamba diciéndole: mira, nadie ha venido al funeral de doña Raquel, los cochabambinos te odian, y además de eso está circulando en Cochabamba este tipo de pasquines y este tipo de información donde te denostan y te insultan y dicen que tu gobierno es una merienda de negros, así era una de las palabras, y donde dicen que tú eres un monigote que está siendo manipulado por la gente de tu gobierno. Pero antes, ¿había buena relación media entre el presidente Germán Bush y su tío? Y su cuñado en este caso. Claro. Sí, no era una mala relación en este caso. Vamos a llegar a la parte porque de la relación. Porque me llama la atención esa forma insidiosa pues de predisponer al presidente. Además que ya se vivía un tema muy enrarecido. Vamos a llegar al tema de la relación entre las familias, que es muy importante. Tremendamente después, importante. ¿no? Entonces le llega esta carta a Germán Bush en los días previos a su suicidio. Y hay otro elemento más que se suma. Entonces hasta este momento son dos elementos. Uno, la muerte de su madre, el pesar por la muerte de su madre. La falta de gente en el funeral de su madre. Dos, el pasquín famoso, ¿no? La cadena patriótica que se llamaba en esa época, que es más o menos el equivalente de los memes de hoy de las redes sociales. Y el otro elemento que es bien importante e interesante es el hecho de que el presidente Bush estaba siendo tratado por una cuestión dental, una dolencia dental. Él tenía una descalcificación aguda y eso desembocó en problemas dentales muy fuertes, y lo cual causó que le fuera necesario extraer
incisivo superior derecho, que es pues muy visible, no hay forma de ocultar eso, ¿no es cierto? Cuando uno habla, cuando uno sonríe, tiene ese agujero ahí. Claro. Entonces eso hizo que el presidente Bush no acudiera al Palacio de Gobierno durante por lo menos una semana, ¿no? Lo que dicen ya en las notas judiciales es que desde el día sábado, parece que eso coincidieron todos los testigos, que desde el sábado no iba a Palacio, ¿no? Pero atendía las cosas de gobierno en su casa, ¿no? Que era una casa muy grande y muy cómoda, y ahí recibía, y ahora sí nos vamos a ir al 22 de agosto. El día 22 de agosto, ese mismo día cumplía años el teniente coronel, el coronel en realidad, Eliodoro Carmona, que era su cuñado, el hermano de su esposa, el hermano mayor de su esposa, Eliodoro Carmona, que vivía en la misma casa con su propia familia, ¿no? Sí. En esta casa vivían 3 familias. La casa era la familia de Germán Bush, su esposa y sus 3 hijos, la familia de Eliodoro Carmona, su esposa y su hija, y la familia del teniente Ricardo Goitia, casado con la hermana de Germán Bush, Lía, que tenían también 2 o 3 hijos, no me acuerdo en este momento. O sea, estamos hablando de la familia Carmona como eje dominante. Exactamente. O sea, los 3 hermanos Carmona. Los Carmona vivían ahí con los adquiridos. Con los adquiridos, ¿no? Incluido el presidente. Incluido el presidente, ya. Exactamente. Entonces era la casa Carmona, podríamos decir, ¿no? Era una casa muy grande y muy cómoda. Que le estamos viendo en este momento en las imágenes, la Villalobos. Pero no deja de haber un hecho de que son 3 familias con muchos niños que están viviendo ahí, ¿no? Y poco tiempo antes también vivía ahí, en esta casa, o en este conjunto de familias, la única hija del hermano mayor de Germán, ¿ya? Que también se llamaba Dora Bush. Y que se casó y se fue a poquito tiempo. Entonces, había todo este conjunto de gente. En todo caso, Germán estaba atendiendo los asuntos de gobierno el día 22 de agosto en su casa. Era el día del cumpleaños de Eliodoro Carmona, y ese día le dijo Germán a Eliodoro: te prohíbo que hoy vayas a trabajar, hoy quiero que estés aquí conmigo y que llames a una cena esta noche a tus amigos para que te festejemos. Esto le dice en la tarde. En la tarde. Porque en la mañana Carmona se había ido a trabajar. Exactamente, así es. ¿No? Entonces, durante la tarde está Carmona telefoneando junto a la propia esposa de Germán, con doña Matilde, la hermana de Eliodoro. Están telefoneando a los invitados que van a venir esta noche, ¿no? Hacen toda la gestión para que venga la gente, y llegadas las 5 de la tarde, el presidente Germán Bush tenía hora con el dentista. Entonces se van al dentista con Eliodoro Carmona para que le hagan la preparación de ponerle un implante, y era urgente y pronto hacer esto porque el dentista iba a viajar y tenían que hacer esto. Y además quería, creo, hacer a toda la familia antes de que viaje. Seguramente era su dentista de confianza. Sí, claro, era el dentista de la familia, ¿no? Entonces van al dentista. Si me permites hacer una cosita antes, durante el día, mientras han estado despachando asuntos de gobierno, a todos los ministros y a todos los dignatarios de Estado que han llegado, entre ellos está el Contralor, entre otros, a todos Germán se queja porque la gente no ha ido al funeral de su madre, y se queja por la famosa cadena patriótica que lo denosta y lo insulta. Se queja y se dice: soy un incomprendido, ¿por qué nadie entiende mi patriotismo? ¿Por qué me atacan de esa manera? ¿No? Está muy afectado por esto. Es que es un hombre veniano, oriental. Ahora no vamos a tocar el tema si es veniano o cruceño, es boliviano, pero es un hombre oriental. Y es sincerote. Sí. Y por eso seguramente se queja, y el tema de la madre yo creo que fue muy fuerte, aunque él más repetía el tema de que era incomprendido, de la guerra que le estaban haciendo, ¿no? La oposición, pero el tema de la madre seguro estaba muy fuerte. Por supuesto que sí, pero además, aparte del tema de su origen regional, que tiene unas implicaciones culturales, él era un hombre extraordinariamente sensible, además, ¿no? Tenía una sensibilidad más grande, más profunda, más intensa que el resto de la gente, lo cual va a tener también un efecto en el desenlace. Entonces se llega a quejar ante todos los dignatarios de Estado que lo han visitado, ante todos los funcionarios, e incluso mientras están almorzando, a la hora de almuerzo, hace un comentario muy llamativo y dice: ¡ay, qué lindo que va a ser morirme hartado! ¿No?
como que tiene una fijación con la muerte. En los siguientes días, o sea, cuando ya haya sido consumada la muerte, el suicidio, la policía, los investigadores le van a preguntar a todas las personas que estuvieron los días antes con Hermann Busch cómo era su ánimo, de qué estaba hablando, y todos coinciden de que estaba obsesionado con la muerte, hablaba mucho con la muerte, y este comentario es un comentario típico que hacía todo el día, todos los días. Y a cualquier persona. Y a cualquier persona, exactamente. Eso está en las hojas del proceso Busch, que yo he tenido la posibilidad de revisarlo. Solamente conocía unas 45, 50 testificaciones. Resulta que habían sido más de 100. Sí. Cosas que algunas no están publicadas, pero en todas se va repitiendo. Y que me parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, Robert, en que eso viene después del anuncio que hace en Radio Limani del 100%. ¿Tú crees que eso es un... Me parece que es, no sé si te ocurre a ti, cuando presentas un libro, cuando presentamos alguna cosa, es un momento de euforia, Sí. pero después viene una depresión. Sí. Y creo que para Busch, el anuncio que hizo al país del 100% de las regalías, creo que después le viene un bajón tremendo sumado a otras cosas. Es mi percepción. Esto es algo que le pasaba mucho, ¿no? Esto le sucedía mucho. De hecho, yo he hecho un seguimiento de cuáles son los acontecimientos graves de la vida de Busch, como por ejemplo el puñetazo a Arguedas, el enfrentamiento en el despacho presidencial con Belmonte, donde se apuntan con la pistola en la cara a los dos, claro. El momento en que lo destituye al ministro Schulze, el momento en que lo destituye al ministro Díez de Medina, todos estos momentos que son muy duros, durísimos, ¿no? El tema de Hochschild también. El tema de Hochschild también. Inmediatamente después de este momento de euforia, de furia, de resolución violenta de estos temas, le vienen caídas. Inmediatamente, ¿no? Tú cotejas las fechas y inmediatamente sí. hay un intento de suicidio ahí, ¿no? En el libro hay un total de 8 intentos de suicidio registrados con fechas, con nombres, con circunstancias. Y con testificaciones etcétera. Juradas, que eso es importante. Exactamente. Es importante, y vamos a tocar en esta tertulia, porque la gente antojadizamente habla de, para mí lo han matado. ¿Quién lo ha matado? El imperio, vamos a llegar la rosca. Vamos a llegar a eso. Pero vayamos provocando a nuestros tertulianos en sus pantallas. Claro que sí. Entonces, pasa el día de esa forma, ¿no? Entonces, Germán está con esas subidas y bajadas de que se acuerda constantemente que nadie ha ido al funeral de su madre, que le han hecho esta cadena patriótica donde lo denostan, está con esta dolencia y en la tarde va al dentista. Cuando regresan del dentista, donde ha bromeado con él, está de buen ánimo, etcétera, el dentista hace la declaración de que estaba de buen humor. ¿Recuerdas el nombre del doctor? Rosas, correcto. ¿no? Sí, el doctor Rosas. Y cuando regresan a la casa, resulta que ya hay algunos invitados. Entonces es integrarse ya a la fiesta, ¿no? Y la fiesta es, no me acuerdo ahorita el número de personas, son más de 13 personas que están entre funcionarios, casi todos son funcionarios de gobierno con sus respectivas esposas. Hay uno solo que no va con su esposa. Es una cosa interesante porque todos coinciden, no se refieren a la fiesta. La comida. La comida, ¿no? Sí, era la forma de referirse a ese época, evento, ¿no? Sí, en la época, sí. Y todos charlan y todos beben. No es una borrachera de ninguna manera, ¿no? Se sabe exactamente cuánto tomaron, de qué tomaron. Estamos hablando porque es día martes, ¿no? Sí, es un día de la semana. De hecho, le ofrecen a Germán después de la comida un bajativo y él dice, mejor no, porque los tragos dulces me hacen doler la cabeza. Y de hecho estaba con un poco de jaqueca. Entonces, no se bebe mucho, se bebe socialmente lo que se bebe en una cena. Hay un momento en que, a la manera muy típica oriental, se separan los hombres y las mujeres, cada uno en su lugar y cada uno comenta. Seguro los hombres fueron a fumar en el hall, llaman. Exactamente. Y las mujeres se fueron al living, ¿no? Sí. Entonces, ahí después de los acontecimientos trágicos, se le pregunta a los participantes sobre qué habían hablado, se sabe exactamente sobre qué hablaron. Comentaron mucho, por ejemplo, Busch, entre las cosas que ya hemos dicho, las que le estaban molestando, también le molestaba el hecho de que Hochschild hubiera traído a tantos judíos, de que la ciudad estuviera llena de judíos y de que no lo hubieran engañado y que no se estaban dedicando a la agricultura como él había puesto la condición, ¿no? Estaban dedicados al comercio. Claro, y era un tema muy importante. En este momento tienes que pensar que había
miles de judíos en la ciudad de La Paz. ¿No? La ciudad de La Paz era una ciudad muy diferente en ese momento que ahora. ¿No? Era una ciudad mucho más chiquitita donde el impacto de la llegada súbita de miles de personas. Claro, de un judío que te ponía un snack de perritos calientes, sí, era un impacto. Claro, y tenías ahí gente como directores de orquesta, ingenieros, abogados, pero también gente de artesanos, todo, ¿no? Centroeuropeos urbanos que no se iban a convertir en campesinos de la noche a la mañana. Por supuesto. ¿No? Y seguramente tampoco tenían la mínima idea de convertirse. Claro, por supuesto, claro que no. Pero eso también pesó en el ánimo de Bush esa noche. Entonces, y con cada uno de ellos habló en diferentes momentos acerca de su malestar, de por qué no lo comprendían. Entre ellos, entre los que estaban en la mesa estaba su canciller Salinas. Salinas Aramayo, que va a ser asesinado durante el gobierno de Villarroel. Chuspipata. ¿No? A él particularmente se le queja y le dice, ¿por qué Carlitos me tratan de esa manera? ¿Por qué no me comprenden? ¿No? Entonces la cena transcurre de esa manera. Los primeros invitados empiezan a irse a la 1 de la mañana y los últimos invitados se van a las 3 de la mañana. Entonces quedan los habitantes de la casa, ¿no? Están Bush, sus dos cuñados y la esposa y las cuñadas. Y Bush dice, bueno, ahora vamos a terminar de despachar los asuntos. Pero antes haremos un paréntesis. Esa fiesta, según los testimonios, es algo atípico. Bush era de los que no bailaba mucho. Sin embargo, bailó esa noche como si fuera su última danza. Qué bien, ¿no? Que lo has traído traído a colación. Porque es lo que decía la propia esposa de Bush, ¿no? Ella dice, ay, mira, es la primera vez que Germán está queriendo Lo estamos viendo bailar. bailar. Sí. Entonces hacen bajar de los cuartos de arriba la guitarra, la mandolina. Germán tocaba la guitarra, Carmona tocaba la mandolina. Una de las esposas de los invitados tocaba el piano y empezaron a tocar. Incluso llamaron por teléfono a la radio y la radio les ponía música. Pero no les llegaba, ¿no? Claro, ¿qué radio era? No recuerdo. Realmente no me acuerdo, Radio Nacional creo que se llamaba, ¿no? y el director de la llamaron radio... para que les den una hora más, pero no llegaba la transmisión. Claro, de noche a esa hora la estática es dura, ¿no? Además era una radio AM, pues. Y la gente dormía, pues, a esa Claro, pero el director muy buenamente llamaba de vuelta para decir, ¿alguna otra cosita, señora Matilde? ¿Alguna otra cosita? Claro, entonces, ¿no? era el presidente. Claro, por supuesto, entonces prolongaron la transmisión de la radio, pero igual terminaron ignorando la radio y bailando con la música que tocaba. Y bailó Germán, ¿no? Bailó, cantó una canción en portugués, cantó canciones en idioma originario que debe haber sido guarayo posiblemente, no estoy seguro. Alguna trinitario. chovena. Sí. Porque se dice que hablaba algún idioma trinitario. Y Carmona tocaba la mandolina. ¿no? Entonces bailaron y cantaron y ahí es donde Matilde dijo que estaba asombrada porque Germán había bailado. Sí. Y eso coincide con los testimonios de los otros invitados, donde dicen que lo veían con una extraña euforia y luego volvía a caer inmediatamente en una especie de humor pensativo, ¿no? Habían tomado antes coctelitos. Coctelitos. Y había hecho abrir una champaña para la cena, ¿no? Exactamente. Y después volvieron a los coctelitos. Sí. Y un detalle bonito y además ilustrativo es el hecho de que Germán se refería a su esposa como mi maridita. Sí. ¿No? Desde siempre, además, ¿no? Porque además era una mujer de un carácter muy fuerte, ¿no? Era una mujer muy firme. Y a su cuñado le decía la suegrita, ¿no? A Eleodoro. Entonces, entre la maridita y la suegrita estaban ahí. Terminan de irse todos y Germán determina que se va a terminar de despachar los asuntos de Palacio en el escritorio, en el pequeño escritorio que había en la casa. Mandan a traer los documentos, despacha a las mujeres arriba a dormir. Matilde le despacha solo algunos documentos, no todos, se queda conscientemente con la carta de Natush Velasco y con la cadena nacional, cadena patriótica, para evitar que vuelva a verla. Claro, ¿no? Y volver a amargarse. Y volverlo a amargar. Entonces le llevan algunos documentos, pero no llegan realmente a tratarlos, porque inmediatamente que cierran la puerta, Germán entra en ese trance suicida que ya había sucedido muchas veces. Y aquí esto es bien importante. Ya había sucedido tantas veces que Carmona y Goitia ya habían aprendido a identificar los síntomas. Y hasta lidiar. Exactamente. ¿No? Por eso es que manejan en este caso, van a manejar mal el caso, también lo va a manejar mal Matilde, porque podrían haberlo manejado mejor, dadas las circunstancias que vamos a ver ahorita.
inmediatamente se pone tenso y dice, ¿por qué me tratan así? Y hace muy rápidamente el intento de sacar su pistola. Aquí tenemos el dilema acerca de si estaba vistiendo abrigo o no estaba vistiendo abrigo. Ojo, no es pistola, es revólver. Es un revólver, Colt. 38, Colt 38. Sí. Era además el revólver que siempre usaba Siempre, Germán lo Busch. tenía todo el tiempo en el bolsillo trasero derecho de su pantalón, Además, con el caño hacia arriba, sí. ¿no? Sí. Y cuando vestía abrigo, lo ponía en el bolsillo derecho de su abrigo. Y ahí hay una diferencia ahí de testimonios acerca de si estaba con abrigo o no estaba. Que eso lo vamos a ver también. Lo vamos a ver en un rato, ¿no? Entonces, parece que sacó rápidamente la pistola y hizo el intento de dispararse en la sien, pero sus cuñados reaccionaron oportunamente y lo agarraron físicamente, lo dominaron, y el disparo se disparó, pero se estrelló contra una pared y específicamente contra el marco de un diploma de la República de Chile. Lo hemos visto Y detalladamente. en este momento lo estamos viendo. Sí. En este momento estamos viendo el zoom que está apuntando, estamos viendo zoom in hacia Exacto. hacia el marco, ¿No? ya separado. Sí, exacto, descuajeringado el marco, sí, ¿no? Sí, el vidrio roto. Bueno, entonces, no hay que olvidar que Germán es un hombre extremadamente fuerte, ¿no? Se necesita más de una persona para dominarlo y en este caso entre los dos lo están sosteniendo, tratando de evitar que se lleve la pistola a la sien. Este trance va a durar aproximadamente 10 minutos. Ha sonado el primer disparo, obviamente Matilde ha escuchado, la gente arriba ha escuchado, el mozo de apellido Medina ha escuchado, que estaba afuera todavía atendiendo. Era el asistente también personal de Germán. Sí, también en Palacio y en la casa. Claro, o sea, personal del presidente Busch. Sí, era el mayordomo de Busch. Entonces, Medina entra a mirar qué es lo que ha pasado, ve que están sosteniéndolo. Matilde ha bajado hasta el rellano de las gradas y desde ahí pregunta qué ha pasado, le pregunta a Medina. Medina cierra la puerta y le dice, bueno, el coronel está hablando de tiros, ¿no? Y Matilde dice, ay, ojalá que se subieran de una vez. Sí. Esta reacción ante un disparo en tu casa te dice que esto ha pasado otras veces, ¿no es cierto? O sea, ha habido otras veces donde ha habido este tipo de intentos, o sea, o donde sonaban disparos, porque Germán disparaba mucho, obviamente no dentro de su casa, pero tenía un campo de tiro en su jardín, etc. Pero es que eso en esa época posguerra sí. no era fuera de lo común. Mucha gente disparaba hasta el Año Nuevo, ¿no? Porque venían de una guerra y era otro tipo de cosas también, ¿no? Pero puede haber habido aquí un elemento de habitualidad, podríamos decirlo. Yo creo que ese tema es bien importante. Aquí hay que preguntarse cómo podrían haber actuado diferente para evitar las cosas Carmona y Goitia y la propia Matilde, ¿no? Es decir, probablemente Matilde debió haber bajado y haberlos mandado a dormir con mano fuerte. Pero no lo hizo precisamente porque quizás este tipo de situaciones se había producido ya antes, ¿no? Entonces pasan los minutos y Germán está muy tenso, está colorado, congestionado, haciendo mucha fuerza, con su vena hinchada, con la mirada perdida, mientras que sus cuñados están tratando de hacerlo entrar en razón, ¿no? Lo están tratando de disuadir con palabras lisonjeras, diciendo, hermanito, yo te quiero, yo te amo, no te olvides, pensá en tu Bolivia, pensá en tus hijitos, pensá en Matilde. No sabe Germán, y en este momento tampoco sabe la propia Matilde, que Matilde está embarazada de Gloria. De la última hija. De la última hija, ¿no? Si hubiera sabido, probablemente otra cosa hubiera sido también. Sí. Entonces van a pasar estos 10 minutos muy dramáticos y Germán va a ir soltando la tensión hasta que los cuñados también sueltan la tensión. Y en ese momento es aprovechado por Germán para empujarlos con su enorme fuerza legendaria y en el momento en que ellos están cayendo hacia atrás, él aprovecha para llevarse la pistola a la sien y el revólver a la sien y dispararse. Y efectivamente se dispara y el tiro es fatal. Son las 5 de la mañana, han pasado 2 horas desde el momento en que han ingresado al escritorio hasta que ha sonado el segundo disparo. Va a tardar todavía varias horas en morir porque él muere a las 2:15 de la tarde aproximadamente, ¿no? Y eso lo vamos a ver después del corte, querido Roberto. Perfecto. Son las 5 de la mañana del fatídico día 23 de agosto de 1939. Estaban en el estudio, en la pequeña oficina, en el escritorio de la casa grande de Germán Busch y toda su familia,
Eleodoro Carmona, el cuñado del presidente Bush, el concuñado Ricardo Goitia y el presidente Bush. Los tres encerrados en ese estudio, en esa sala de trabajo, y bueno, un disparo, que es el primero, el que da justamente desportilla parte del marco de ese cuadro, paradójicamente de un cuadro que tiene un diploma de la República de Chile, y 10 minutos después se produce el segundo tiro disparado, eso vamos a ver si fue disparado o no por el presidente, el teniente coronel Germán Bush. Según los análisis forenses, según todo el expediente Bush, que tiene muchos files, el tiro entró del lado derecho, y es un tiro de que, según el doctor Ventemillas, que es el copero del cráneo al presidente, es un tiro que va de arriba hacia abajo. Entremos en el relato, querido Robert, y es pues desgastante y apasionado a la vez este relato. Entonces, Bush obviamente ya está inconsciente, va a agonizar durante las próximas varias horas. Inmediatamente, no me acuerdo si es Bush, si es Carmona o es Goitia el que sube volando hasta el cuarto. Ricardo Goitia. Es Goitia, ¿verdad? El que porque sube volando. Carmona se queda con él abrazándolo. Exactamente, mira lo que has hecho, hermanito, le está diciendo, mientras que Goitia sube volando hasta el dormitorio de Matilde y le dice, Mati, el Germán se ha pegado un tiro. Entonces, obviamente, se materializan otra vez en el escritorio y toda la gente que está en la casa, ¿no? La cuñada, la hermana la esposa de Carmona va a ir a buscar al médico más cercano, que es el doctor Debe, que vive a pocas casas de distancia, y Goitia, si no me equivoco, va a ir hasta la casa de 20 millas, van a llegar con pocos minutos de diferencia. Cuando llega el doctor Debe y ve la escena, le basta una mirada para saber que la herida es fatal, que no hay realmente mucho que hacer. El diagnóstico inmediato del doctor 20 millas es el mismo, pero la gente está obviamente en un estado de histeria, ¿no? Y esperanzada en que claro, porque todavía no está muerto, todavía respira, claro. ¿No es cierto? Todavía tiene reacción en las pupilas. Claro, está agonizando. Sí, todavía saliva, sí, ¿no? Sí. Está agonizando, o sea, está vivo, entonces se cree que todavía, ellos creen, los parientes todavía creen que se puede hacer algo. Entonces, cuando los médicos no dan mucha esperanza, la cuñada Lía se pone especialmente agresiva y lo agarra de las solapas a uno de los médicos, a Debe, y lo tira al suelo y le dice, usted tiene que hacer algo. Claro. Y Carmona le dice, si usted no hace algo, inmediatamente le pega un tiro, claro. ¿No? Entonces, con la presión, obviamente, deciden llevarlo a la clínica. Pero primeramente se lo suben arriba. Lo suben al cuarto. Esa es una cosa que me llama la atención, pero bueno, nunca es bueno hacer análisis de nuestro contexto actual, sí. Sino, porque es empobrecedor, sino análisis del contexto de esa época. No habían protocolos de seguridad. No, pues. En ese momento, según los testimonios del doctor Debe y de Carmona, está Bush lo está abrazando Carmona, sí. Pero, y esto me llama la atención, según lo que antes del relato, el asistente, el mozo, mayordomo Medina, dice que le habían pedido el abrigo, seguramente estaba haciendo frío. En algunos testimonios, incluido de algunos amigos, en el documental que hicimos hace ya justamente 10 años, se habla de que el abrigo está con sangre. Sin embargo, tanto el doctor Debe es uno de los que le preguntan 3 veces en los cuestionarios judiciales, y él dice que estaba con su traje negro, pero no estaba, y enfatiza, no estaba con abrigo. Sí. ¿Será que el abrigo tal vez lo pusieron encima cuando se lo llevaron arriba? Son cosas, porque hay muchas contradicciones en esos detalles. Sí, hay contradicciones y hay cosas difíciles de dilucidar y que probablemente nunca se van a poder saber. Efectivamente, cuando llega el doctor Debe, es uno de los que ve el primer balazo, y dice dónde había sido dado. Es y un eso buen está observador. Está en su testimonio. También ve y dice que no estaba vistiendo abrigo, pero tú y yo hemos visto ese abrigo, que suponemos que es el mismo que está en posesión del nieto de Germán Bush, de Carlos Germán, y él mismo no se había dado cuenta y por qué no podía sacar las manchas que tenía, y resulta que eran las manchas de sangre que... Tal vez se lo llevaron envuelto en él, puede ser. No sabemos. En todo caso, y esto lo hemos comentado también, Pablo, en el caso del asesinato de Lincoln en un teatro con 1.500 personas adentro, había 1.500 versiones opuestas, ¿no? Y ninguna coincidía. Entonces, no te dice necesariamente la verdad el hecho de que haya 2 versiones es que entramos en la subjetividad. Disidentes, ¿no? Sí, efectivamente.
Entonces, y la otra cosa es que tampoco había en ese momento, porque no solía haber edecanes en la casa, ¿no? No había guardias, porque el presidente se negaba a tener edecanes y a tener guardia. Odiaba, es más, los había espantado a tiros luego de que habían desobedecido su orden de que él no quería guardia. Entonces, es la familia la que lo lleva, lo echa en la cama primero, antes de decidir finalmente llevarlo a la clínica. Una decisión probablemente errada en el momento, en el calor del momento, pero luego es llevado al hospital de clínicas donde se lo somete a una operación. Y el doctor Villa... 20 millas. 20 millas, perdón. 20 millas dice, bueno, sí, hicimos una operación, hicimos como que lo operamos, darle a entender que hicimos como que lo operábamos porque realmente no había nada que hacer. Ligamos unos vasos, tejimos unas cositas ahí, pero el cerebro estaba básicamente destruido. Me llama la atención ahí lo que dice el doctor Ventimilla también en su declaración, que todas están por supuesto firmadas. Él dice, dijimos que no era ya necesario, no había nada que hacer, pero él dice así, accedí a operarlo para no tener el ataque del pueblo textual. Sí, bueno, porque claro, era muy fácil después decir no han querido atenderlo y se ha muerto, igual iba a morir. Claro. No había el concepto de negligencia médica no, todavía. Claro. Era un juego suma cero, donde sí, mal si haces y peor si no haces, claro, digamos, ¿no? Entonces era mejor sacarse la responsabilidad de, sí, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, pero realmente ya no había. Y su diagnóstico es que el cerebro ya estaba destruido, salvo los centros primarios de ciertas funciones básicas. Que permitían que respire. Exactamente. Pero el corazón dice que latía inclusive casi normal. Casi normal, sí. Pero es una cuestión de tiempo, porque el resto del cerebro ya está muerto y la otra parte va a morir o va a ir muriendo poco a poco, como que a las 2:30 de la tarde, 2:15 de la tarde, va a terminar muriendo, ¿no? Y aquí viene ya el tema del asesinato y por qué alguna gente cree o quiere creer que es asesinato, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la relación entre las familias Bush-Carmona, eso es muy importante. Ya está muerto el presidente, han pasado varias horas y al día siguiente, si no me equivoco, llega de Cochabamba Alberto Natush Velasco. El que había mandado... El que había mandado la carta contándole a Germán que su madre había sido enterrada en soledad. ¿no? Y los panfletos, que estaban circulando. Entonces llega y en el cuarto donde estaban todas las mujeres del grupo, ¿no? Las esposas de los Bush y de los Carmona, le increpa a Matilde y le dice, Mati, ¿cómo es posible que estés diciendo que Germán se ha suicidado? Tienes que decir que lo han matado, porque es muy feo que digas que se ha suicidado. Entonces, claro, todos lo miran así como... Además, ¿quién los ha matado? Claro. La hermana. ¿No? Claro, obvio, entonces, claro, imagínate, las esposas estaban ahí, mi esposo tiene que haberlo matado, ¿no? Claro. O sea, estás diciendo que mi esposo o mi hermano lo ha matado al presidente. No, pues, entonces Matilde dice, pero Alberto, ¿cómo quiere usted que diga eso si todos hemos visto lo que ha pasado? ¿No? Además, le dice Matilde, ha sido la carta que usted le ha mandado y la cadena patriótica que lo han afectado enormemente y que lo han llevado a esto. Entonces Alberto se pone muy nervioso y como que se sale por los fueros y casi huye, digamos, de la casa. No quiere estar mucho tiempo ahí porque se siente recriminado. Pero en su camino, mientras va llegando al aeropuerto o a donde fuera que se embarque para volver a Cochabamba y al oriente, con todas las personas con las que se encuentra, claro, va difundiendo la versión de que es Carmona quien los ha matado. Ahora bien, ¿de dónde viene esta versión, esta animadversión hacia Carmona? Una versión que va a cumplir 70 años. Sí, y no ha cambiado, y más bien se ha ido cocinando y se ha ido fortaleciendo, ¿no? Se ha ido macerando dentro de una olla de presión, de versiones internas ahí. Y este es un tema de rivalidades familiares bien complicado, que requiere que nos vayamos bastante más atrás. Muy poco tiempo después del nacimiento de Germán, su padre, el doctor Pablo Bush, abandona a la familia. Hay una discusión, una disputa que podemos decir que ha sido o pocos meses después del nacimiento de Germán o pocos años después. ¿No? En el peor de los casos, digamos, 5 años. En el peorísimo de los casos. Y luego desaparece de la vida de Germán Bush, Pablo Bush, su padre. Vuelve a aparecer
en el año 1937, pocos días antes del golpe de Estado de Germán que lo va a convertir en presidente de la República. Germán es jefe del Estado Mayor y Germán ha hecho repetidos intentos de ponerse en contacto con Pablo a lo largo de su vida y nunca ha recibido respuesta. Hasta que ya siendo jefe de Estado Mayor le manda un ultimátum y le dice: esta es la última vez que me pongo en contacto contigo. Esto me lo ha contado la hija de Germán Busch, doña Gloria Busch, que es buena amiga mía. Es la última vez que te escribo. Si tú no me respondes esta vez, no tendremos más relación y tú no serás mi padre. Pablo Busch le responde y le dice: mira, encontrémonos, ven a visitarme por favor en San Javier. No era en San Javier, era en Concepción. En Concepción. Y entonces Germán con su hijo, con uno de sus hijos y con su hermano, con su medio hermano Gustavo Busch, que ya habían compartido en la guerra, que también es hijo de Pablo, emprenden un vuelo y se van a Concepción. Ese es el famoso vuelo que tiene que hacer un aterrizaje forzoso en medio de la selva y se cree que Germán ha muerto. Y el padre también ahí amenaza de que se va a suicidar. El padre dice: si Germán no vuelve, no aparece dentro de X horas, yo me voy a dar un tiro porque es por mi culpa que se ha muerto, ¿no? Y gracias a Dios logran arreglar el avión, despegan y aparece en Concepción antes del plazo fatal. Y ahí es donde se vuelven a encontrar padre e hijo, ¿no? Y es un encuentro muy fraternal, muy bueno, positivo. Reconectan. Y el hombre que ha estado ausente de la vida de Germán durante 24, 29 o 34 años, como tú quieres escoger, ¿no? De acuerdo a la versión que quieras escoger, de pronto Pablo entra así con mucha fuerza a la vida de Germán, ¿no? Y todo lo ajeno que había sido el tema germano para Germán Cruz, para Germán Busch, se convierte en otra vez en un tema importante. Es que tenía el eslabón. Es el eslabón con Alemania, que estaba ¿no? inconcluso. Es el eslabón con Alemania y que va a llevar al tema con los nazis, etcétera, que no es el tema de este programa. Este tema, y de pronto también la familia Busch, las hermanas, todo, empiezan a entrar nuevamente en la vida de Germán, que había sido olímpicamente ignorado durante todo el tiempo que había pasado, desde que Germán se fue de Trinidad para inscribirse en el Colegio Militar en 1922. O sea, entre el 22 y el 37 la familia de Germán se borró y vuelve a aparecer cuando Germán es presidente, ¿no? Entonces, Matilde, que es una mujer con un carácter muy fuerte, resiente esta intrusión, ¿no? Que le parece interesada y se lo hace saber a Germán y a Germán le afecta mucho esto, ¿no? Hay testimonios del propio Gustavo que dice que Germán intenta matarse por uno de estos temas. Entonces, de alguna manera es cierto que los Busch vuelven a aparecer y obviamente vienen a la casa y están, pero Matilde es un muro ahí, ¿no? ¿Y a qué avala esto, usando el sentido común? Porque qué importante es usar el sentido común. ¿Por qué se asimiló Busch a los Carmona? ¿Por qué Busch es un Carmona más? Precisamente porque es un hombre abandonado. Es un huerfanito, pues. Exactamente. Es un huerfanito, ¿no? Entonces entra en el núcleo familiar de los Carmona y se vuelve un Carmona. Es decir, Busch es durante más tiempo Carmona en su vida que ha sido Busch. ¿Ya? Sí. Es más tiempo Colla que Camba, ¿no? O si quieres ponerlo, es casi al mismo tiempo. Su vida está partida en esos dos tiempos casi equivalentes, ¿ya? Entonces, Matilde resiente profundamente y la relación con Pablo Busch, sobre todo con Pablo Busch, es muy tensa. Llega el momento en que incluso lo llega a botar de la casa. Pero Pablo Busch el padre está viviendo ya toda la época de presidente en La Paz. No sé si está viviendo, pero viene con mucha frecuencia a La Paz. Porque hay unos testimonios que estaba también en otro intento previo de suicidio, estaba justamente Pablo también. Ya. Que lo había seguido en un auto y claro, justamente... Pablo Busch, no sé si en 2 o en 3 ocasiones es protagonista en impedir suicidios de Germán, ¿no? Entonces no es un tema ajeno a Pablo, no es que Pablo se va a enterar después de que Germán había tenido tendencias suicidas. No, él es protagonista, él impide que Germán se suicide en por lo menos 2 ocasiones. Y están muy bien relatadas y muy bien escritas por el propio
Gustavo Bush, que es medio hermano de Germán, ¿no? A quien ahora le hacen decir que ha sido asesinado Germán Bush, ¿no? Pero en los testimonios que hace Gustavo Bush, en el 30 de agosto, 7 días después de la muerte, él dice, en esta y en esta y en esta ocasión, Germán intentó suicidarse y sobre esto hablamos con mi padre. Es decir, los Bush sabían que Germán tenía tendencia suicida. Ya, para entrar al tema básicamente de los móviles que pudieran ocasionar, Sí. pero usted no quiero dejar el tema Ya. de la... Entonces ahí está animadversión terrible entre los Carmona han hecho un muro alrededor de Germán y nosotros los Bush nos sentimos excluidos, ¿no? Y ahí comienza una grieta que hasta el día de hoy se ha ido abriendo y es peor todavía y que no ha sido ¿Tú resuelta. crees que ha sido a raíz de tu libro? Ha vuelto, que has reanimado? yo creo que mi libro ha echado sal en la herida probablemente, ¿no? Yo me he dado cuenta que ahí hay una posición irreconciliable muy lamentable. Yo pienso, siempre hay móviles para matar a un presidente, siempre va a haber, siempre. Así es. Se habla, por ejemplo, del tema, tal vez lo vamos a ver en otro programa, el tema de la venta de armamento que se usó en la guerra del Chaco y que tal vez de alguna forma se trata de acusar al mayor Ricardo Goitia. ¿Por qué? Porque él estaba de comandante en el regimiento Castrillo y hay algunas notas de embalaje de material bélico saliendo hacia la frontera con Chile. Sí. Eso puede ser, eso me ponía a pensar, querido Robert, y eso puede ser un motivo que tal vez Germán Bush hubiera encontrado alguna venta irregular de armamento. Bueno, estoy yendo mucho más lejos, pero no deja de ser un móvil en el caso que hubieran utilizado eso. Ahora, estos detalles recién ahora se están abriendo. Hay documentación que avala de esa salida, no de venta del armamento, no existe, pero sí del tema de traspaso de la frontera del material que está saliendo. Sí. Puede ser que Germán se haya enterado de eso, puede ser que no sepa. Ese es un motivo ahora, independientemente, porque estamos hablando, yo personalmente cada vez estoy más convencido, he tratado de ser el abogado del diablo en algún momento contigo. Está muy bien. Para hacer el otro ejercicio, fue asesinado y tratar, pero en la historia, en historiografía, la documentación es fundamental y tenemos más de 40 testimonios en el proceso judicial Bush que dicen que se ha suicidado. Y estás hablando de ministros, estás hablando de empleados, estás hablando de la familia, estás hablando inclusive del médico. No, Ventemillas no dice, no he podido ver ese detalle, pero el tatuaje de la pólvora sí lo manifiesta el doctor Debe. Entonces, por más de que yo he tratado de ver el otro lado, tratar de escarbar el tema de ver el tema del asesinato, independientemente de estos documentos que han aparecido del tema de la salida de armamento, es muy improbable porque ahí solamente tenemos la especulación del pueblo. Lo han matado, la rosca lo ha matado. O sea, la rosca le va a decir a Carmona y a Goitia que lo maten. No olvidemos que muere Bush y prácticamente la familia Carmona cae en desgracia. Por supuesto, pierde o sea, toda ellos son los influencia. que pierden todo. Sí, Entonces, eso Sí. me llama la atención y vuelvo a decirte cada vez nuevamente, ahora estoy convencido del suicidio. A ver, para mí son dos los aspectos que consolidan la hipótesis, la versión, más que hipótesis, la versión oficial del suicidio. Uno son todos los antecedentes. En el libro hay 8 intentos de suicidio documentados, ¿no? De los cuales todos sus familiares sabían, incluido su padre y su hermano Gustavo, que ahora les hacen decir que no, ¿no? Pero en las actas del 1939 ellos dicen que sí sabían. Y dos, el hecho de que sus más allegados, su gente más allegada, uno de sus mejores amigos, ahorita no me acuerdo, uno de los 4 que viene de Trinidad, uno de sus amigos de la infancia, dice, yo desecho absolutamente la posibilidad de que haya sido asesinado porque él tenía estas tendencias suicidas y estaba constantemente hablando de la muerte y todo eso. Pero hablemos de las hipótesis de asesinato. Gustavo Chacón, que era un hombre, la mano derecha, una de las importantes manos derechas de Bush durante el gobierno, y está en el libro, cuando se está haciendo la negociación para la firma de la paz del Chaco,
sale a la luz esto de la venta de las armas. Tanto los paraguayos habían vendido supuestamente sus armas, ellos sí han vendido sus armas en gran cantidad a la Guerra Civil Española, y también se rumoraba sobre armas bolivianas que estaba empezando. Que estaba, ¿no? Y Chacón dice, nosotros sabíamos de esto, pero no lo habíamos desechado esto, sabíamos que no era cierto. Es decir, él dice que Bush sabía que no era cierto, está en el libro, ¿ya? Pero suponiendo que hubiera sido, digamos que les hubiera descubierto un chanchullo. Hay varias teorías de suicidio, de las cuales hay que ver a cuál le vas a dar más crédito. Quizás la más sólida puede ser la del tráfico de armas, digamos, pero hay otras. Pongámosle, ¿ya? Contrabando de armas. ¿Tú crees que Carmona lo hubiera asesinado a Bush por eso? O Goitia, muchísimo menos, ¿no? Yo realmente lo dudo mucho, pero mucho. Es absolutamente improbable. La otra hipótesis es que la cena había sido una borrachera y entre borrachos se agarraron a tiros y terminó muerto Bush, por eso los 2 disparos. Que además en los informes de los médicos dicen no había restos de fiesta, unas bebidas, pero no estaba borracho ni Carmona ni Goitia. Y se sabe exactamente cuánto bebieron y qué bebieron. Y que Bush no quería tomar su bajativo porque le daba dolor de cabeza. Entonces estaba perfectamente bien. Menta. La otra hipótesis que es fascinante y es así como para novela y me encantaría escribir un libro sobre ella es la hipótesis de los celos, ¿no? Las 3 familias que vivían juntas, el hecho de que la cuñada, o sea, la esposa de Carmona, Elisa Torné, era una mujer argentina muy linda. Bush era un tipo muy churro y los Carmona no eran tan bonitos, digamos, ¿no? Entonces, que hubiera habido ahí un crimen pasional porque Carmona le descubrió. Eso se ha escuchado. También se escuchó, pero no tuvo mucho. No tiene mucho, ¿no? Pero no creas. Hay gente que tiene esa versión y esa es la versión. ¿Ya? Luego están las otras, la otra que es la rosca, la que lo asesinó. Ahora, ¿cómo la rosca? Que me parece esa una de las más divertidas, ¿no? Sí. Y es la que más usa. O sea, a la rosca lo ha asesinado. ¿Cómo? O sea, ahora, con sus tentáculos. Sí. Ahora, vamos a desglosar aquello. ¿Quién de la rosca? Hochschild, digamos. Muy improbable que Hochschild lo hubiera hecho. Hochschild salió con la cola entre las piernas, tuvo que escapar hasta por el tema de su presunto fusilamiento. O los políticos agraviados que habían sido destituidos por Bush, ¿no? Pues sus exministros, el propio Arguedas, digamos, que tampoco a don Alcides, que era un caballero, lo vamos a ver cómo asesino. No, pues él tenía un arma más poderosa que era la pluma, ¿no? Claro, o los parientes de los fusilados del gobierno de Bush, ¿no? Cárdenas o Catorceno, y hubo otros que no se mencionan, hubo otros fusilados también. El cura Catorceno. Exactamente. Pero ¿no? que fue fusilado por violación. Sí, sin juicio, ¿no? Sí. Después se supo que era inocente. Pero a ver, vayamos al tema de la rosca. ¿Quién hubiera sido el principal impulsor de esta versión? ¿A quién le hubiera convenido para construir la leyenda del Bush asesinado por la rosca? Al MNR le hubiera interesado, eso no es cierto, el MNR hubiera impulsado esa versión. Pero ¿quiénes son las figuras más señeras del MNR en ese momento y las más cercanas a Bush? Chueco Céspedes. El Chueco Céspedes y también, obviamente, Víctor Paz. ¿Ya? Y los 2 dicen que fue suicidio. Incluso el Chueco Céspedes hace una elegía, pues. Claro. Te has matado en tu propia... Por fin has logrado lo que tanto querías, le dice, ¿no? Y su libro se titula El dictador suicida. Exacto. ¿No? Lo mismo en el libro de Holtey, en el último libro de Holtey sobre Víctor Paz. Víctor Paz dice repetidamente el suicidio de Bush. Y él dice explícitamente, no, yo creo que fue suicidio. ¿No? Entonces, y la otra cosa es que cada una de estas hipótesis, ¿no? Contrabando de armas, borracheras, celos, los grandes mineros, la rosca, la SS, ¿no? Los nazis estaban ahí, los nazis lo querían matar por haber traído a los judíos, cuando los nazis hubieran estado agradecidísimos de que alguien se lleve a los judíos. Y el 39 no había noción todavía en el mundo del tema de los campos de concentración. ¿No? Sí, pero lo otro, Pablo, es que cada una de estas versiones tiene un testigo. ¿No? Entonces, cuando tú le preguntas a la persona que te viene con esta versión, ¿y quién es el testigo? Es que mi abuelo estaba ahí, ¿no? Mi abuelo estaba ahí, o el primo de mi abuelo, o el hermano de mi abuelo. Y cuando tú cotejas y le preguntas quién es tu abuelo o el hermano de tu abuelo, y tú cotejas la lista de personas que estaban en la casa, esta persona no estaba ahí, ¿no? O sea, han estado en ese cuarto 50,000 personas. Sí, muchas, ¿no? Tremendamente. Viendo lo que y es terrible cómo... Ahora hay un tema... en las memorias de los abuelitos que pasan a los padres, a los hijos,
lo que te dijo tu padre o lo que te dijo tu abuelo es Sí. palabra de Dios, Sí. ¿no? Ahora, y eso no lo vas a cambiar. mira, y eso es también tremendamente complicado para hacer un análisis de esto. Yo tengo ahí mi propia historia personal relacionada con esto. Mi bisabuelo, Luis Herrero, fue el último ministro de Industria y Comercio de Bush, y que en el momento de la muerte de Bush estaba junto con Foglianini de viaje en Estados Unidos, un viaje de trabajo. Y nuestro folclore familiar dice que si el abuelo hubiera estado ahí, porque él decía esto, ¿no? Si el abuelo Lucho hubiera estado aquí, Bush no se hubiera suicidado, ¿no? Obviamente que se hubiera suicidado. O sea, entonces todo el mundo quiere tener un poquito del aura, de haber estado cerca de la luz, del aura de Bush, ¿no? Claro. Entonces, y claro, muchos le dan con gente que probablemente tenía algún tipo de relación directa o indirecta con Bush. Yo estaba ahí, yo sé, porque yo he visto, y realmente no estaban pues ahí. Pero si tú juntas los testimonios de todos los que dicen haber estado ahí, tendrías una legión. Querido Robert, qué pena se nos ha ido el tiempo, pero ha sido esto que nos dé pie a otros ejercicios. Seguro ¿Te que parece? sí. Me encantaría hacer una de estas con psicólogos o psiquiatras que evalúen Sí. cuán Incluso con criminalistas. factible es que una persona con la personalidad de Bush, sea suicida o no. Lo vamos a hacer, es más, la idea de hacer un documental, ¿por qué no? Continuando a lo primero que hicimos hace 10 años sobre la vida y muerte de Hermann Busch. Finalmente yo creo que los documentos son lo más importante que tenemos, y tenemos documentos, que es todo, las fojas judiciales, todo el expediente Busch, que ahora está abierto, cualquier persona lo puede ver. Muchas gracias, queridos amigos, aquí termina la tertulia. Mark Twain fue el que dijo alguna vez, ese gran literato norteamericano, la historia se escribe con la tinta de la subjetividad, y hablar de historia verdadera o hablar de historia objetiva simplemente no existe. Finalmente solo Dios sabe lo que pasó en esa fría mañana paceña en la zona de Miraflores del 23 de agosto de 1939.